Hola amigos y bienvenidos al segundo podcast de Poderío Militar Mexicano. Aquí se resumirán los eventos de la semana que envuelven a las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas de México. Iniciamos el podcast con la noticia de que el pasado 15 de octubre la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo y familiares de un grupo de militares interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en la que denunciaron violaciones a las garantías fundamentales de los soldados que fueron muertos y heridos el pasado 30 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, por un grupo del crimen organizado. Buscan revertir la recomendación del organismo nacional que restringe el uso de armas de alto poder por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, además de señalar que no existe hasta el momento una reglamentación que regule la participación de los militares en las tareas de seguridad pública. Ha habido una total omisión por parte del legislativo y del poder ejecutivo, por igual. Al presentar la queja, el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general fallecido Jesús Gutiérrez Rebollo, explicó que tras la recomendación de la CNDH, los militares han tenido que restringir el uso de sus armas, con lo cual en muchos casos han quedado en abierta desventaja ante el crimen organizado, como se mostró en los recientes hechos ocurridos en Culiacán, donde murieron 5 elementos militares y otros 10 resultaron heridos. Además, explicó que la denuncia se debe a que hay pruebas suficientes para señalar que el convoy militar que fue emboscado cuando trasladaban a un presunto criminal para poder ser atendido, no recibieron apoyo ni ayuda de ninguna de las autoridades federales, estatales y municipales, pese a que hubo una alerta solicitando apoyo. Incluso denunció que ni siquiera acudió el cuerpo de bomberos a sofocar el fuego de las unidades militares. A las afueras de la CNDH se montó una ofrenda floral por los militares caídos, y la queja fue recibida en la oficina de partes del organismo nacional. Mientras que el 9 de octubre la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México se pronunció a favor de no poner límite a los usos de las armas de alto poder por parte de los elementos del ejército mexicano, tras los hechos registrados el pasado septiembre. Carlos Puentes Salas dijo: a nuestro ejército, a las Fuerzas Armadas, yo creo que no deberían tener un límite, porque es el ejército mexicano. Ahora existen protocolos a través de los cuales saben cuándo deben utilizarse y qué deben hacer. Vemos que en la lucha contra el crimen organizado ellos van a estar y siempre han estado bien armados, y que cuentan con todo tipo de armamento totalmente. Yo coincido con que nuestro ejército no debería estar en desventaja en la lucha que sostienen contra ellos. En este sentido, el también coordinador de los senadores ecologistas se dijo confinado en que en la lucha contra el crimen organizado los militares no actuarán en contra de civiles inocentes. No podemos seguir limitando a las Fuerzas Armadas en un tema de poder cuidar y salvaguardar los derechos de estos criminales, porque esa es la realidad. Es que el ejército no va a actuar contra ciudadanos, hombres y mujeres que no tienen nada que ver. Sabemos que cuando ellos se enfrentan con estos grupos criminales, no tienen límite alguno en hacer uso de toda capacidad de armas y de herramientas que ellos han utilizado, en este caso para realizar este tipo de emboscadas. El Senado guardó un minuto de silencio en memoria de los 5 militares que perdieron la vida el pasado 30 de septiembre durante un enfrentamiento con un comando armado en Culiacán, Sinaloa. Al inicio de la sesión, este miércoles, el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero Morales, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los militares caídos, y deseó una pronta recuperación al personal que resultó herido. En un pronunciamiento, Pablo Escudero expresó la indignación de la Cámara Alta por estos actos, que dijo representan una afrenta contra el Estado mexicano y sus instituciones. El senador por el Partido Verde Ecologista exigió también que se lleven a cabo todo tipo de acciones correspondientes para castigar a los responsables de lo ocurrido con todo el rigor de la ley. Los senadores reconocieron el enorme valor y patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y se unió al homenaje nacional quienes entregaron su vida en cumplimiento de su deber. Mientras que el partido de Morena se negó a rendir los honores, citando a su líder Andrés Manuel López Obrador de: las Fuerzas Armadas violan los derechos humanos y deberían permanecer en sus cuarteles. No puedo con esto.
Güey, es una pendejada lo que están diciendo. Entonces, ¿para qué tienes una fuerza armada, pendejo? No, así no funciona. Bueno, dejando a los pendejos de Morena, dentro de otras noticias, el Cuerpo de Fuerzas Especiales participarán el día 16 de octubre, es decir, hoy domingo, hasta el 19 de octubre en una competencia internacional en Gales, Reino Unido. Este evento se realiza desde hace 54 años. La patrulla del ejército mexicano pondrá a prueba sus habilidades junto a otras 24 patrullas de diferentes nacionalidades. Cada equipo se integra de 8 elementos quienes tienen que caminar 80 kilómetros en 48 horas para localizar un accidente aéreo, recoger a los heridos, estabilizarlos y transportarlos por medio de un helicóptero a un hospital. Los elementos han sido capacitados por varios meses por psicólogos, especialista en medicina de deporte, experto en tiro, nutriólogo y terapeuta físico, quienes los han internado en un estricto programa para mejorar sus habilidades físicas, mentales y de combate. Esperemos los elementos estén listos y traigan victorias, así como la experiencia. Desde aquí, solo nos queda desearles buena suerte. En noticias de Marina, el pasado 3 de octubre, el buque escuela Cuauhtémoc regresa a México tras navegar 205 días por el Atlántico para visitar 18 puertos de 14 países en las costas americana, europea del Atlántico. El velero emblemático de la Marina Armada de México, el buque conocido como Embajador y Caballero de los Mares, arribó en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, donde sus más de 220 tripulantes fueron recibidos por la plana mayor de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el reporte oficial, 8 capitanes, 30 oficiales, 81 cadetes, de los cuales 17 de ellos son mujeres, y 126 clases marineros y demás tripulación navegaron 18.572 millas náuticas para llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a puertos de distintas naciones. Además de la tripulación integrante de la Marina Mexicana, el velero llevó a bordo a soldados del ejército y a oficiales de armadas de Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Perú. El buque escuela suma 33 años de servicio y hasta antes de este viaje, en el que partió el 12 de marzo del pasado año, había recorrido 684.934 millas náuticas, equivalentes a 33 vueltas alrededor del mundo. Bueno, con esto finalizamos nuestro podcast. Recuerden darle like, recomendar la página y suscribirse al canal. Nos vemos.